Ok, ahora vamos a profundizar un poquito más en lo que es SQL, el lenguaje de consultas, y específicamente y también comentar que SQL Server utiliza un lenguaje, digamos que con más, con agregados, ¿verdad? Agregados al SQL tradicional, ¿verdad? Que se llama TSQL. Pero como TSQL son añadidos nomás, digamos que funciones extra que se le agrega a SQL, tenemos que entender primero SQL en sí, el básico. Y vamos a ver un poquito qué nos encontramos en Wikipedia. Esto creo que ya vimos, pero vamos a repasar para fijar los conocimientos. Bien, SQL, por sus siglas en inglés, que Structured Query Language, sería en español lenguaje de consulta estructurado. Es un lenguaje específico de dominio, o sea, para un uso, no es un lenguaje general de programación de uso general, por ejemplo, o de propósito general, como son, qué sé yo, Java, C y cosas así. Está diseñado para algo particular. Y ese algo particular es administrar y recuperar información de sistemas de gestión de bases de datos relacionales, ¿verdad? Que es uno de ellos el que estamos estudiando ahora. Una de sus principales características es el manejo del álgebra y cálculo relacional. Esto usa internamente, ¿verdad? Nosotros no nos vamos a preocupar en estudiar demasiado esa parte. Para efectuar las consultas con el fin de recuperar de forma sencilla la información de bases de datos. Así también cómo realizar cambios en esas bases de datos. Originalmente basado, bueno, en el álgebra ya comentamos. En SQL consiste en un lenguaje de definición de datos, o sea, tiene, digamos que están agrupados los comandos por las funciones que cumplen, digamos. Primeramente tenemos, uno de ellos es el lenguaje de definición de datos o DDL, lenguaje de manipulación de datos o DML y lenguaje de control de datos que es DCL. Vamos a ver un poquito qué tenemos de información sobre T-SQL, el que es el Transact SQL, que usa SQL Server. Dice que es una extensión al SQL estándar, digamos, de Microsoft y Sybase, ¿verdad? Que es una empresa que parece que ya fue sí, ya cerró. O fue comprada, sí, se le compró SAP. SQL, que frecuentemente se dice ser un lenguaje de búsqueda estructurado, es un lenguaje de cómputo estandarizado originalmente desarrollado por IBM, ¿verdad? Que es una empresa tecnológica estadounidense para realizar búsquedas, alterar y definir bases de datos utilizando sentencias declarativas. ¿Qué es lo que hace TSQL? Expande el estándar de SQL para incluir algunas cosas. Por ejemplo, programación procedimental, variables locales, para permitir el uso de variables, y varias funciones de soporte para el procesamiento de strings. Los strings ya sabemos que son los varchars, ¿verdad? Las cadenas de texto. Procesamiento de fechas, matemática, etc. Y cambio a las sentencias de let update. Se hace de otra forma, ¿verdad? Comparado con el SQL tradicional. Estas características adicionales hacen que TSQL, o sea, sea un lenguaje que cumple con las características de autómata de Turing, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a... Acá yo tengo también un gráfico, donde están los grupos. Esto voy a publicar en la clase de comandos SQL. Teníamos el lenguaje de definición de datos, el lenguaje de control de datos, el lenguaje de consulta de datos. Esto no mencionaba, por ejemplo, en el artículo de Wikipedia. Depende mucho del autor o de la fuente. Lenguaje de manipulación de datos, que es DML. Nosotros vamos a empezar con el DQL, ¿verdad? Esto algunos autores, el select, juntan con o sea, incluyen, digamos, en el grupo de DML. Y otros como este, por ejemplo, que está separado. Entonces vamos con el select. ¿El select para qué se usa? Para consultar los datos que hay en una tabla. Nosotros, por ejemplo, cuando le damos, acá yo por ejemplo ya tengo abierta mi Management Studio, ya tengo abierto, y a la hora de conectarme
y abrir una tabla, abrir la sección de tabla y darle clic derecho y darle seleccionar las primeras filas, 1000 filas por ejemplo, es que lo que habíamos visto para consulta. ¿Qué es lo que hace? Justamente acá, si nos fijamos, tenemos el select, ¿verdad? Que es el comando de consulta. Y acá dice select y aparece una serie de códigos, ¿verdad? Comandos, top, 1000, no sé qué, y así, ¿verdad? Entonces voy a explicar todo esto, a qué se refiere. Entonces, cierro este, voy a abrir una nueva consulta y voy a explicar la sintaxis de cómo se usa el comando select, ¿verdad? Select, como comentamos, no será que no se puede agrandar, che. Porque se ve muy chiquito. Tengo que cambiar de A1, ¿será? Ah, ahí me agranda, qué bueno. Ahí, bueno, se va a ver mejor. Entonces, select, ¿qué significa seleccionar? Después de eso, tengo que poner un espacio, que es el que separa, digamos, las partes del comando. Y a continuación del select, yo tengo que especificar de la tabla que quiero. Ahora mismo tengo solo uno en mi biblioteca, que es el libro. Y de esa tabla, ¿qué columnas yo quiero visualizar? Ahora mismo tenemos 3 columnas en nuestra tabla libro. Entonces, por ejemplo, si quiero ver solo la columna código, le pongo código, ¿verdad? Después, un espacio y se pone la palabra from, que significa de, ¿verdad? En inglés. ¿Y de qué voy a sacar? ¿De qué tabla? Que es la tabla libro. Esto se puede especificar más en detalle por si hayan varias bases de datos. Y hay veces en que cuando tenemos varias bases de datos, el motor SQL no sabe de dónde va a ser la consulta. Entonces podemos especificar, ¿verdad? Hacer una ruta más detallada. Entonces, ¿cómo haríamos esa especificación? Primeramente poner el nombre de la base de datos, que es biblioteca en nuestro caso. Después se pone punto DBO, que es el tipo de base de datos. Acá tenemos, ¿verdad? Punto, y ahí nos sale, ¿verdad? Libro, dice. Entonces esa es una forma más específica de seleccionar, digamos, la tabla. Entonces, una vez que tenemos construida, esta es la forma básica. Se pone la palabra select, espacio, la columna o las columnas separadas por coma que queremos consultar, espacio otra vez, la palabra from, espacio y luego la tabla de la cual queremos sacar esos datos o consultar los datos. Entonces ahora podemos ejecutar y acá vemos que solamente trae la columna código. ¿Y qué pasa si queremos también ver el título, por ejemplo? Lo que hacemos es, al lado de código ponemos una coma y luego ponemos la segunda columna, que es título. Acá nos reconoce luego. Y volvemos a ejecutar. Y acá ya nos aparece la columna título, por ejemplo. Y si quiero el número de páginas, también, coma, número de páginas. Y ahí puedo ver las 3 columnas. Es todo lo que puedo ver porque no hay más, ¿verdad? Eso es todo lo que tiene mi tabla. Si tiene más columnas, puedo especificar acá las columnas, ¿verdad? Pero hay una forma más corta. Si es que quiero seleccionar todas las columnas, no hace falta que ponga de a uno los nombres de esas columnas. Puedo utilizar un comodín que es el asterisco, que significa todos, ¿verdad? Seleccionar todas las columnas de from y biblioteca.do.libro, por ejemplo. Y es lo mismo. Bueno, ¿qué más? En mi base de datos actual solamente tengo 5 registros, ¿verdad? Y ¿qué pasa si quiero, por ejemplo, ponerle un límite? Porque si le pongo así tal cual nomás, esto si hubiese más registros, por ejemplo, si tuviese 1 millón de registros, yo le doy
le pongo así tal cual y ejecuto, me va a traer esos 1.000.000, ¿verdad? Y eso va a hacer que tarde, o sea, esa consulta va a tardar mucho tiempo, varios segundos, un minuto inclusive. Entonces yo puedo limitar la cantidad de resultados poniéndole un límite, ¿verdad? Y vamos a ver si funciona este, porque en TSQL creo que no funciona. Vamos a ponerle un poco 3. Sí, vamos a ver cómo se hace. Vamos a recordar un poquito. Exactamente. Este que yo estaba probando, me estaba confundiendo, es de MySQL, que es otro motor de base de datos. Si queremos solamente cierta cantidad de resultados, tenemos que poner la función, llamarla acá después del select, la función top, que sería para especificar una cantidad de registros. Ahora, si yo quiero, por ejemplo, 3 registros nomás, pongo select espacio top y entre paréntesis 3. Solamente me va a traer entonces 3 registros de mi base de datos. Acá podemos ver en el resultado que solo me trajo 3, sin embargo yo tengo 5 en total. Por ejemplo, le puedo poner 2 y me va a traer solamente 2. Si le borro todo esto, me trae de vuelta todas las columnas. ¿Qué más podemos hacer? Sí, otra cosa que se puede hacer es ordenar los resultados. Sí, y la forma de ordenar es de la siguiente manera. Al final, al lado o sea, al final de mi sentencia, yo pongo un espacio y escribo la sentencia, digamos el comando que es order by, que significa ordenar por. Y luego acá order espacio by espacio y acá pongo la columna que voy a usar para ordenar y puede ser cualquiera. Por ejemplo, puedo ordenar por código, que es una de las columnas, y después tengo que poner un espacio y tengo que decir de qué forma voy a ordenar, si ascendente o descendente. Si quiero que ordene de forma ascendente, le pongo ASC y lo de ejecutar, por ejemplo. Entonces ahí me ordena por código. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, código 5 y sus respectivos, los respectivos datos adicionales. Si quiero que sea de forma descendente, o sea de mayor a menor, le pongo DDESC. Le doy ejecutar y ahí podemos ver que ordena por código, pero de mayor a menor, 5, 4, 3, 2, 1. Y puedo probar también otras columnas, por ejemplo, título, descendente también. Y ahí me ordena de forma alfabética. Primero está el que empieza con Y, de forma descendente, ¿verdad? Después con T, con S, después L y C. Y después también puedo hacer ASC, ascendente. Y esto es válido para cualquier columna, por ejemplo, puede ser por número de páginas también. De forma descendente, por ejemplo. Y esto al ejecutar me trae, por número de páginas, del que tiene mayor cantidad de páginas al que tiene menor cantidad de páginas. Y esto se puede combinar con el top, por ejemplo. Si quiero ver solamente los 3 que tienen mayor cantidad de números de página, por ejemplo, entonces lo que hago es poner acá top, entre paréntesis 3. Y me va a traer solamente de los 3 registros, de los cuales los que tienen mayores números de páginas, porque siempre se selecciona el de arriba. ¿Qué más? Sí, otra cosa que se puede hacer también es ponerle alias a las columnas. Por ejemplo, voy a poner acá código. Y le puedo poner acá, para ponerle alias, esto voy a poner uno abajo otro para que esté más ordenado. Cada uno con su columna, digamos ahí. Es para entender mejor. Entonces le pongo AS y ahí le pongo el alias, ¿verdad? Que puede ser, por ejemplo, ID. Le doy a ejecutar y acá podemos ver que cambia el nombre de la columna. Pero eso es solamente en el resultado. Él
Solamente cambia para mostrar, no se cambia en la tabla en sí de que está registrado. Es al momento de ejecutar la consulta nomás cambia. Entonces, por ejemplo, puedo ponerle título as y le pongo otro alias. Entonces ejecuto y acá me dice id nombre. Puedo poner en mayúscula, por ejemplo. Entonces id nombre sale como las cabeceras de las columnas. Entonces se pone el alias con la palabra as. Después, ¿qué más? Acá voy a poner más otra vez. Bueno, voy a poner todos, ¿no? Número de páginas. As. Páginas nomás. En mayúsculas. Para probar. Y así. ¿Qué más podemos hacer? Sí. Otra cosa que se puede hacer. Yo estoy poniendo uno abajo otro para que se entienda nomás. O sea, no afecta realmente la ejecución. Voy a sacarle el top. Así para que me traiga todos los registros. Yo puedo ponerle parámetros de consulta con una palabra que es, voy a sacarle más el order by para que no confunda, para que se entienda, que es la palabra where, que es una condición. Y nosotros podemos especificar ahí ciertas condiciones para traer, o sea, para consultar los resultados de la tabla. Por ejemplo, si yo quiero traer, puedo usar por ejemplo el número de páginas. Solamente quiero los libros que tengan menos de 300 páginas, por ejemplo. Entonces voy a hacer la siguiente manera. Ver páginas sea menor si encuentro mi menor que, ¿verdad? Ya se colgó mi programa, no sé por qué. Sí, tengo que cambiar el idioma. Creo que con eso es suficiente, sí. Entonces en inglés ya voy a tener mi... Ahí está. Entonces el número de páginas mayor a... No, menor a era. Menor a 300 queríamos. Sí, y nosotros le pusimos un alias a nuestra columna, entonces tenemos que usar ese. Número, páginas. Sí, escribí mal. Ahí está. No era por el alias, sino escribí mal nomás el nombre de la columna original. Entonces ahí nos trae 4 resultados. Y los resultados que cumple con ese criterio son el de 200 páginas, el de 280, el de 100 y el del 280. Si le digo mayor a 300, ¿qué va a pasar? Me va a traer el que tiene código número 1 porque es el que tiene 350 páginas. Y puedo hacer mayor o igual, por ejemplo. Si yo le digo mayor a 350, no me va a traer nada porque 350 no es mayor que 350, es igual. Entonces yo le puedo decir que sea igual a mayor o igual a 350. Entonces a ella le va a incluir a este. Después, ¿qué más? Sí, y puedo consultar por cualquier columna de la misma forma. ¿Verdad? Por el texto lo que es un poco distinto, pero los códigos son lo mismo. Entonces puedo consultar, quiero que me traiga, digamos, el libro que tenga código
igual a 5. Y me trae solamente S. Y yo puedo, digamos que agregar varios parámetros utilizando los conectores lógicos. Que son, por ejemplo, el AND. Vamos a ver si encontramos acá información útil. Está en formato binario, pero creo que se va a entender. Bueno, este voy a usar ejemplo, ¿verdad? Acá sencillamente lo que ocurre es que el 0 significa falso y el 1 significa verdadero. Y acá tenemos dos entradas, digamos, el A y el B, y una salida, que es Q, que sería el resultado final. Y la compuerta o la unión AND, para que yo tenga un resultado... este es AND. No, este no es AND. Este sí es. Para que yo tenga un resultado positivo o verdadero en la salida, mis dos entradas tienen que ser verdaderas también. Si uno de ellos es falso, el resultado es falso. Entonces, ¿cómo se aplica eso a nuestra consulta? Por ejemplo, yo puedo poner acá código, que es la columna, es igual a 5. Y acá le pongo AND y puedo agregar otra consulta, ¿verdad? Por ejemplo, número de páginas que sea igual a 280, que es el que tenemos, por ejemplo. Y ahí sí me trae, ¿verdad? Pero si yo le pongo 270, no va a haber ninguno que coincida con estos dos, ¿verdad? Que sea el número de páginas 270 y el código que sea también 5. Entonces no va a traer ningún resultado. O sea, no hay ninguna coincidencia. Eso es el AND. Yo puedo poner acá la cantidad de AND que necesites, ¿vale? Uno al lado de otro. Y después tengo la compuerta o la unión lógica, la operación lógica OR, que es lo que vimos primero acá en nuestro ejemplo. Acá está. Este es el OR. Y el OR es distinto. Solamente necesitamos que una de las condiciones iniciales o de entrada sea verdadera para que obtener un resultado verdadero. Acá, por ejemplo, el 1 tenemos un verdadero, ya que tenemos resultado ya verdadero. Solamente cuando es 0 y 0 o falso y falso tenemos resultado falso. Entonces, ¿cómo aplicamos eso en nuestra consulta? Podemos especificar o decirle que nos trae el código, el libro que tenga código 5 o que el número de páginas sea 350. Y vamos a ver qué sale. Y acá hay dos, digamos, registros o dos tuplas que coinciden con alguno de esos criterios, o ya sea este o ambos. El primero es Yo el Supremo, el libro que tiene páginas 350. Este se cumplió, pero este no, para este, porque su código es 1. Después el código 5 se cumplió para este, pero no su número de páginas. Entonces, con el OR, con que uno de ellos, de las condiciones, sea resultado verdadero, ya se trae el resultado, ¿verdad? Vamos a ver qué tal vamos de tiempo. Bien. Podemos ir, voy a mostrar una parte para hacer digamos que los criterios de búsqueda por texto, y con eso terminamos lo que es el select, la parte básica. Bueno, entonces yo al where también le puedo poner para que busque por texto. Sería la columna que tiene texto es el título. Entonces título, y le puedo poner también es igual, ¿verdad? Solo que la coincidencia tiene que ser exacta. Entonces, y los títulos, o sea, los textos se ponen entre comillas. Entonces yo, el Supremo, por ejemplo. Sí, tienen que ser comillas simples, no comillas dobles.
Y ahí me coincide, ¿verdad? Este es el que coincide con el título que sea yo el supremo. Pero tiene que ser coincidencia exacta. Si yo acá, por ejemplo, le pongo mayúsculas, no me reconoce. Y este comportamiento de que distinga las mayúsculas y las minúsculas, nosotros era que habíamos especificado a la hora de instalar el motor, o sea, la instancia de la base de datos. Esto sí es que si recordamos, si vemos el primer video donde se habla de instalación, hay una parte donde nosotros tocamos esto de las coincidencias de mayúscula y minúscula. Si no queremos que esto ocurra, de que se distinga entre mayúscula y minúscula, a la hora de instalar tenemos que seleccionar ese perfil, digamos. Y otro, digamos que comando para búsquedas o para condiciones en columnas de texto es el like, que no es coincidencia exacta, sino es parecida. Entonces, por ejemplo, este like se usa normalmente con comodines. ¿Y qué son los comodines? Son dos símbolos especiales que son el paréntesis y el guión bajo. El paréntesis significa cualquier letra, cualquier cantidad de letras. Si yo le pongo, por ejemplo, Y y acá paréntesis, le estoy diciendo que cualquier texto, o sea, lo que yo necesito es que empiece con Y y después con lo que va después, no importa, tráeme todo, más o menos. Bueno, la sintaxis, voy a recordar un poquito porque no es exactamente así. Estaba bien mi consulta. Lo que pasa es que yo dejé seleccionado así. Y él lo que intenta hacer es, cuando está seleccionado, ejecutar. Acá al darle el botoncito de ejecutar, solamente ejecutar lo que está seleccionado. O sea, nomás. Entonces ahí me dio el error. Tengo que sacarle toda la selección, clic al final y ahí está, ¿verdad? Y ahí me sale, ¿verdad? Todo lo que empiezan con Y. Voy a sacarle un poco el where para ver qué más tengo. Por ejemplo, sí, puedo hacer lo siguiente. Traer todos los libros que tengan que su título empiece con Y y... No y. O que el título empiece ¿de qué forma? Con S, por ejemplo. Y me trae el que empieza con Y, el que empieza con S. Después, justo acá estaba mirando el manual, que yo puedo especificar también rango de letras. Y vamos a hacer la prueba. Entre IZ, vamos a ver si funciona, IZ. Y después puede ser por ejemplo entre R y Z. Vamos a ver si funciona, ¿verdad? Sí, estas son ya consultas más complejas, digamos. Estos wildcards, estos comodines, se usan para hacer ese tipo de búsqueda. Acá, por ejemplo, lo que le estoy diciendo es que la primera letra esté entre la R y la Z en el alfabeto. Entonces me trae, y que lo demás, lo que sigue, no importa, o sea, cualquiera. Entonces me trae Yo el Supremo, Turno entre las hojas y Sapiens, porque esos son los títulos que empiezan con esas letras, por ejemplo. Entonces esa es otra forma de hacer las consultas. Y también recordar que se puede combinar esto con todo lo que vimos antes. Por ejemplo, ponerle el top, que traiga cierta cantidad nomás. Por ejemplo, que traiga solo 2 resultados. Le pongo así. Le puedo dar para que me ordene. Por ejemplo, título. Por código. De forma descendente.
y así, ¿verdad? Entonces me trae solamente dos, me ordena por código, forma descendente, y también puedo decirle solamente que me traiga cierta cantidad de columnas. Se me trae solo dos columnas y así. Entonces ahí está la potencia, digamos, del SQL, porque se puede personalizar y hacer una multitud de consultas a nuestras tablas. Después, ¿qué más? Sí, creo que está bien eso por esta clase. Después vamos a ver comandos más avanzados. Entonces, lo que hablamos en esta clase es del DQL, ¿verdad? Que es el comando select, lenguaje de consulta de datos. En la siguiente ya vamos a hablar de insert. Algo que me olvidé de mencionar es, acá por ejemplo, antes de terminar, ¿verdad? Al darle a seleccionar las 1000 primeras filas, usan corchetes. A este top ya sabemos, ¿verdad? Y estos corchetes, ¿qué significan, verdad? Esto se usa, por ejemplo, para el caso de que nuestras columnas o nuestra tabla o nuestra base de datos tenga símbolos especiales. Por ejemplo, puede ser una ñ, por ejemplo. Entonces, si dice año, lo más seguro es utilizar los corchetes para que no nos cree problemas, digamos. Algo así. O si tiene espacios, por ejemplo. Código de barras, cosas así. Entonces, si yo no utilizo el corchete, no me va a funcionar. Entonces, cuando hay símbolos especiales, se utiliza siempre el corchete. Y acá, por defecto, para seguridad, digamos, para evitar problemas, siempre le pone cuando usamos la opción de seleccionar desde acá. Pero no siempre es necesario. Entonces, vamos a comentar nomás para qué realmente, para qué son los corchetes. Bien, entonces terminamos.